Ok, bueno, Mauricio. Bueno, a todos los compañeros, buenas noches ya. Hoy tenemos el tema la mujer rural por parte de Jenny, diputada del Caquetá por el Partido Verde, hija de un amigo de nosotros, de la familia de nosotros. Tiene la palabra, Jenny. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente saludarles, agradecerles el espacio tan importante. Yo acabo de llegar de un municipio que quizás ustedes conozcan, San José del Fragua, de acá del departamento del Caquetá, más exactamente en la vereda Fragüita. Me cuentan si estoy bien de sonido. Eh, Estábamos precisamente hoy celebrándoles a las mujeres de esta vereda y cercana el Día de la Mujer Rural, que es precisamente para lo que nos encontramos el día de hoy. Agradezco a las personas que están, a Milcar Trujillo, a Pedro Antonio, a Cenet, a Gabriel, y no recuerdo el nombre que está conectado con Galaxy. Y pues por supuesto a mi hermana, bueno, Galaxy es doña Samirna. Samirna Chilatra, que es mi hermana, que está ahí con unas amigas también de la vereda donde crecimos. Me da mucha alegría verles. Pues quiero contarles, digamos que de una manera rápida, por qué se conmemora el Día de la Mujer Rural. Ese ha sido un proceso acá en el departamento del Caquetá para, sobre todo, visibilizar y hacer ese reconocimiento. Creo que hoy es la primera vez en la historia que lo hace un gobernador. Nosotros en colectivo hemos venido pues incidiendo en los diferentes espacios a raíz de que empezamos a conocer diferentes herramientas que tienen las mujeres rurales acá en Colombia, ¿no? Y también en el departamento del Caquetá. Por eso, pues la verdad me siento muy feliz porque digamos que no se trata de dividir entre los géneros, sino que es que las mujeres aquí en el departamento del Caquetá han sido las mayores víctimas de todos esos procesos de conflicto. Y pues quienes hemos crecido en la zona rural reconocemos que las actividades que ejercen nuestras mujeres rurales son unas actividades muy importantes que además permiten asegurar el tema de la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria. Las mujeres en el campo son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan y muchas veces no a descansar porque a veces las situaciones con las que viven las dejan, digamos que en la noche en preocupación. Entonces, por eso hemos venido trabajando. Hoy en día ya desde la Asamblea del Departamento de Caquetá, yo me hice elegir como mujer rural caqueteña. Digamos que esa fue mi presentación siempre, donde estuve. Entonces me da mucha alegría de ver el alcance que ha tenido el 15 de octubre, que fue el día que realmente se conmemora. Inclusive por aquí voy a mostrarles esta camisetica que me hicieron las mismas mujeres con el logo Genial y Chilatra, 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Eh, Ese día, pues los diferentes medios de comunicación me llamaron, se hicieron en varios espacios, se socializó, muchos decían que no sabían que existía ese día. Digamos que el reconocimiento tiene más que ver con la garantía de derechos. Ustedes más que nadie creo que reconocen que en Colombia no hay una herramienta jurídica como tal o legislativa, taxativa, para el reconocimiento pleno de los derechos de los campesinos, ¿sí? En cambio, nosotras las mujeres hemos logrado y tenemos una ley que pues podría, digamos que hacerse, si se pudiera hacer algunas modificaciones, pero en fin, es una ley. Es la ley 731 del año 2002, pero poco reconocida. Esto es un avance significativo. Y a eso es que queremos apuntarle sobre todo para que nuestras mujeres en el campo puedan acceder al tema de servicios, de ofertas, de atención, en el tema de educación, cobertura y en el fortalecimiento de sus proyectos productivos.
Inclusive dentro de la ley nos dice que las mujeres rurales pueden tener acceso a través de del Banco Agrario, de los recursos de Finagro, con unas tasas especiales y unos tiempos especiales. Y eso también, inclusive ahora en el momento donde se empieza a reactivar la economía, es muy necesario que las mujeres y los hombres, por supuesto, conozcan de esa herramienta tan importante que hay, porque es una forma también de ayudar. Yo sé que, digamos que en la parte de administración pública, inclusive creo que Cali, nuestro amigo Mauricio, que está en Cali, mi hermana, el alcalde hizo un empréstito bastante amplio para reactivar el tema de la economía. Acá es un poco difícil reconocer esa herramienta que tiene la administración pública, porque cuando estamos en situaciones como las de ahora, ¿qué hacemos? Normalmente cuando no hay recaudo, ¿sí? Cuando dejamos de tomar, dejamos de fumar, es lo que llega esa tasa, el tema de la tasa a la gasolina, ese recaudo se deja de tener en los entes territoriales, pues se puede acudir a la venta de activos o a un empréstito o también a subir los servicios públicos. Pero el tema de los servicios públicos es más potestad de los municipios, ¿sí? Entonces en los departamentos se pueden hacer empréstitos. Y en los municipios pues también. Vimos que en Cali se hizo ese ejercicio, un recurso bastante amplio. De la misma manera, de manera personal, ¿no? Entonces, por eso también es necesario que nuestras mujeres conozcan esa herramienta que desafortunadamente no tienen también nuestros campesinos. En este caso sí hablamos del género, de nuestros hombres. ¿Para qué? Para que a través de esos recursos que llegan muy bajitos, inclusive unas tasas que han llegado que, digamos, por prestar 1.000.000 de pesos les cobran 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces mire que es prácticamente es recibir el recurso y moverlo. Y eso nos ayudaría a reactivar mucho la economía. Decimos que no estuvimos preparados para atender esta pandemia. De hecho, hay un meme por ahí que Rota me parece tan interesante, que en la universidad nos enseñaron a hacer todos los DOFA, pero nunca escribimos pandemia, nunca revisamos el tema de pandemia. Pero hay otros que nos ponemos a ver cómo hacemos para reactivar la economía y sobre todo cómo hacemos para atender lo que está pasando. Y ese tema de atención está en salud, pero principalmente en la comida. Y estamos hablando de que en la zona rural están nuestras mujeres que le aportan tanto ese fortalecimiento. ¿Por qué? Porque ellas en un pedacito de tierra normalmente siembran tomates, cebolla, lechuga, repollo, pepinos, ¿cierto? Y además de eso que naranjas, que bueno. Y eso casi que siempre es lo principal que llevamos a la mesa. También vemos que son las que cosechan las gallinas, el pollo, los huevos, los cerdos, y es lo que más, digamos, es lo más comestible rápidamente en el hogar. Entonces, eso es lo que queremos fortalecer porque pues consideramos que es una herramienta fundamental. Entonces, por eso quiero hablarles hoy y muchas gracias a las personas que están del tema de la mujer rural. Voy a permitirme a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos unas imágenes como para recordar el ejercicio que hacen nuestras mujeres y que esto no es solamente en Caquetá, por ejemplo. Esto ocurre en todos los espacios del mundo donde exista una mujer y tenga así sea un espacio pequeño de tierra. En Colombia las mujeres, desafortunadamente, ¿me están viendo la pantalla? Sí, Jenny, estamos viendo la Bien. pantalla. Sí, perfecto. En Colombia y casi que en el mundo, pero más en Colombia es marcado, las mujeres no son poseedoras de tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres no tienen la tierra a su nombre, ¿sí? O sea, no hay casi escrituras a nombre de las mujeres. Pero donde ellas están y tengan un espacio, así sea pequeño, normalmente hacen lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Eso es lo que les decía ahora. Ellas siempre están cosechando que la cebolla, que la lechuga, que el tomate, todo lo que se utiliza normalmente para la hora de alimentarnos, o por lo menos lo más necesario. ¿Quién es la mujer rural y qué nos dice la ley 731 del 2002? Inclusive es una ley que ya lleva 18 años en Colombia y que poco ha sido reconocida y que poco hemos accedido para tenerla como esa herramienta jurídica.
Entonces nos dice que es toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada, ¿sí? Entonces a veces decimos las mujeres campesinas, ¿no? Que son las que están viviendo allá en el campo, pero algunas como nosotras, como mi amiga Eilia que está ahí, y en mi caso que ya pues dejé de vivir en el campo porque tiene que uno venirse pues a la ciudad, según eso, a buscar oportunidades, pero seguimos por lo menos en el acompañamiento y en el fortalecimiento de la actividad rural. En Colombia, eh, la población nacional, según el informe del DANE, que nos llegó hace como unos 15 días, para el censo de la población nacional se dice que el 51,16% somos mujeres en todo Colombia y el 48,84% son hombres. Las mujeres estamos entre una cifra de 25.271.995 y nuestros hombres 24.123.683. ¿Cómo está el tema de la población rural? Está entre las mujeres 48,13% y nuestros hombres 51,87%. Es decir, que las mujeres somos 5.760.524 mujeres rurales y 6.209.298 son hombres, para un total de un 24,2% en el área rural, es decir, 11.969.822 personas entre hombres y mujeres habitan en la zona rural. Bueno, yo en mi caso aquí tengo, digamos que señalado, especificado el tema de Caquetá, pero aquí tenemos la de todo el país, cuántas mujeres rurales hay en cada departamento. No sé si alguien quiere saber la cifra de su departamento, pero en el caso de Caquetá, las mujeres son 64.926, hombres 78.493, es decir, que la población rural en Caquetá son 143.419. Vamos a ver, por ejemplo, por aquí en Valle del Cauca, son 666.412 en total y mujeres hay 328.495 en la zona rural. ¿Por qué reconocer a la mujer rural? Esta información nos la da la ONU y nos dice que las mujeres representan en promedio el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo. Un 46% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios. Eso quiere decir que pues ellas están labrando la tierra, como les digo, no son poseedoras de la tierra, no están a nombre de ellas. Y por supuesto realizan sus actividades aparte de la economía, o sea, eso se llama el tema del cuidado, ¿sí? Hoy en día hablamos ya de la economía del cuidado, y esa economía del cuidado es aquella que se realiza en el hogar y que no tiene una remuneración. Cuando yo les hablaba de que las mujeres en la zona rural se levantan, hay unas que se levantan a las 3 de la mañana, ¿sí? Otras 4, otras 5. Normalmente cuando se levantan los hijos o el esposo, ya está el tinto elaborado, ¿cierto? Posteriormente ellas se dedican a alimentar sus animales, que las gallinas, que los cerdos, pero a la vez están haciendo el desayuno, atendiendo a su esposo, a los trabajadores, a los ordeñadores, ¿sí? Todas esas actividades no tienen remuneración y eso es diariamente, ella lo vive. También nos dice que las mujeres empleadas en la agricultura reciben un promedio, un salario del 75% referente al de los hombres, o sea, son mejor pagas. El 54% de las trabajadoras agrícolas en América Latina y el Caribe están por debajo de la línea de pobreza, es decir, pobreza extrema. Sus explotaciones son de menor tamaño y están casi siempre en tierras marginales y frágiles. Tienen menor acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la capacitación.
Las mujeres rurales trabajan cerca de 90 horas semanales, 30 horas más que los hombres. El número de mujeres rurales han venido disminuyendo desde el 61,6 millones en 1990 hasta 57,7 millones en 2010. Y eso tiene que ver con las pocas oportunidades que tienen dentro de la zona rural. Les hablo del departamento del Caquetá, pero considero que eso es casi a nivel nacional. No hay tecnología, no hay infraestructura, atención en salud, los puestos de salud están totalmente acabados. Las mujeres en la zona rural poco acuden, por ejemplo, a una citología. Y cuando nombro la citología es porque tiene que ver con el cuerpo directo de las mujeres, que es un derecho, ¿sí? Que son sujetas de derecho. Porque las mujeres normalmente en el campo tienen muchos hijos, pero ellas difícilmente acuden a una citología. Primero, porque no hay una atención allá dentro de su espacio o territorio. Segundo, porque cuando tienen que hacerlo dentro de la ciudad, en el caso del Caquetá, por ejemplo, los municipios están entre 3, 4, 5, 6 y a otras hasta 10 horas de distancia. Algunas tienen que caminar a caballo, salir al río, luego subirse a la chiva, y eso primero tiene un tiempo de recorrido y otro tiene un costo bastante importante. Cuando llegan a la ciudad, les ponen a hacer tramitología, ¿sí? Como ya la citología no es un tema de atención inmediata, entonces vaya a sacar la cita, tiene que llamar, es por WhatsApp, eso, y es bastante difícil, las mujeres poco acceden a esos servicios. Y si no acceden a uno tan importante y tan central que tiene que ver directamente con su cuerpo, imagínense lo demás. Por ejemplo, odontología, ¿sí? Que si una mujer rural se enfermó de un oído, por ejemplo, y todas esas cositas ahí en adelante. Las mujeres rurales representan uno de los grupos más afectados por las crisis alimentarias, la falta de inversión para la modernización del campo, la pobreza y su ausencia de los programas de apoyo para el campo. Eso es lo que queremos nosotras con todo este proceso que hemos venido realizando, de que haya ese fortalecimiento, porque los programas no están llegando a la zona rural. Pero ojo, porque hay un tema bastante importante, que ustedes, así seamos 4 o 5 personas que estemos aquí, y yo les agradezco porque soy de las que no espero grandes cantidades, cuando las hay, excelente, pero cuando uno puede por lo menos llegar a dejarle el mensaje a 1 o 2 personas, eso nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? En Colombia se ha acostumbrado por el tema de la corrupción, y más en estos territorios, que se hacen muchos proyectos a nombre de las mujeres y a nombre de los campesinos. Y se legaliza o se autoriza o se destinan muchos recursos, no son poquitos. De hecho, yo siempre he dicho que si en el Caquetá todos esos recursos se les diera muy buen manejo, aquí tendríamos la mejor infraestructura en vías, en salud y todo lo demás. Y yo creo que eso es a nivel nacional, ¿sí? Porque se hace a nombre. Yo desde que tengo uso de razón y conocí a mi padre caminando con ustedes, que además los mensajes eran muy, muy claros y luchaban realmente por este tema. Yo me quedé muy inquieta el día y me pareció muy interesante el día que yo les hablé de las mujeres cuando ingresé aquí a conversar con ustedes. Y entonces las mujeres decían, no, es que nosotras no necesitamos eso en el movimiento porque a nosotras no nos discriminaban. Y me pareció muy bonito, ¿cierto? Me pareció muy interesante, es decir, que ustedes estaban haciendo un ejercicio y yo creo que por eso estoy aquí, porque eso nos ayudó a quienes estábamos creciendo y escuchándoles el mensaje y mirando lo que ocurría, pero hace falta que haya implementación de ese mensaje. Entonces, se hace mucho proyecto, se formula de los escritorios a nombre de las mujeres, a nombre de los niños, a nombre de las mujeres, de los hombres, pero digamos del campesino, desde que tengo uso de razón, todo es a nombre de los campesinos. Imagínense que con este proceso de paz, que también el incumplimiento me tiene bastante preocupada, porque yo veo un rebrote de guerra en este momento. Y es que se habló de ese proceso de paz, que además es el único proceso, considero, de los que conozco, que tiene el enfoque de género. Pero aparte de eso, tuvo la participación directa de las mujeres desde los territorios. En Colombia son 32 departamentos. 19 de los departamentos fueron priorizados con los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esos programas de desarrollo, esos son
dinero, recursos. El Caquetá es el único que tiene sus 16 municipios priorizados para que se le asignen esos recursos, pero se hacen solamente a través de formulación de proyectos que lleguen a la CAD, eso le dan allá una calificación y le ponen todas las trabas también. Si usted no tiene allá quien le ayude, senadores, no sé qué, que se vaya quedando la cosita ahí, pues no llegan a los territorios, ¿sí? Y sin embargo, ya llevamos desde el 2000, ¿cuándo fue el proceso de paz? ¿2017? 2017, ya llevamos 3 años y ni siquiera los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito se le está dando cumplimiento. Y pues todo lo demás pareciera embolatarse. Y eso se hizo a nombre de ¿quién? De los campesinos. Entonces ahí es donde entramos nosotros quienes hacemos un trabajo social y que estamos a favor de las comunidades. Bueno, acá también nos dice que de acuerdo a la FAO es posible alimentar a 150 millones de personas más en el mundo si las productoras y trabajadoras agrícolas tuvieran las mismas condiciones que los hombres. Yo quiero decirles que cuando hablamos que los hombres no es porque estemos en contra de los hombres. En mi caso estoy en contra y esto lo hemos, digamos que lo hemos socializado, lo hemos reconocido en colectivo. No estamos en contra de los hombres. Estamos en contra de un sistema patriarcal y machista que todavía es bastante marcado y no en contra de nuestros hombres, porque soy de las que cuando ganamos aliados, cuando nuestros hombres reconocen esas mujeres que se levantan tan temprano y se acuestan tan tarde y que están ahí para dar también un apoyo y bueno, mirar qué hacemos, se convierten en nuestros aliados, es cuando yo creo que estamos ganando. Bueno, el primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre del 2008, o sea, hace 12 años, y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en este caso en una resolución, aquí está la 62136, el 18 de diciembre del 2007. En ella reconoce la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, también están todas las poblaciones, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. La resolución pide a los Estados miembros que en colaboración con las organizaciones de las Naciones Unidas y la sociedad civil continúen esforzándose por aplicar los resultados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas y que asignen mayor importancia al mejoramiento de la situación de las mujeres rurales en sus estrategias de desarrollo nacionales, regionales y mundiales. Bueno, yo les quiero socializar, aquí hemos sacado, por lo menos he sacado unas normas que favorecen a nuestras mujeres rurales. Yo sé que ustedes, algunos ya las conocen muy bien. Pues primero tiene que ser nuestra constitución política, reconocimiento de los derechos de la igualdad real y efectiva de las mujeres, está en el artículo 3, la participación política de las mujeres, está en el artículo 40, la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer y el apoyo a mujeres cabeza de familia, artículo 43, y protección especial a la mujer, a la maternidad, artículo 53, de la ley que les hablaba hace un momento, ley 731 del 2002, ley de mujer rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en concertación con Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, deben fortalecer la inclusión de las mujeres que habitan en las áreas rurales, el enfoque de derechos en los programas y proyectos, reglamentar y fortalecer la participación efectiva de las mujeres rurales en los espacios de decisión sobre políticas y programas, promover el empoderamiento económico, la autonomía financiera y desarrollo empresarial de las mujeres. En este tema del espacio de decisiones, cuando llego a la asamblea, y digamos que yo llegué como mujer rural caqueteña, me doy cuenta que la ordenanza que conforma el Consejo Territorial de Planeación, ¿sí?, estaba desde el año 2001, es decir, pasamos un proceso de paz, más de 10 años casi, sí, fueron casi que 20 años, y estaba, digamos que
no reconocía los sectores sociales y dentro de ellos pues la mujer rural. En la ley 731 nos da esa oportunidad en el artículo 19, donde dice que las mujeres rurales deben tener un espacio en el Consejo Territorial de Planeación. Y efectivamente solicitamos la modificación, yo como coautora se lo presenté al Ejecutivo y pues el Ejecutivo estuvo de acuerdo, se pasó a la Asamblea y quedó como ordenanza. Este año es la 003 y aquí pues tienen a su pupila como coautora. En ese Consejo Territorial de Planeación venían 14 sectores y en este momento ya lo componen 29 sectores, incluyendo a nuestra mujer rural, a los excombatientes, comunidad LGTBI, ganaderos, ambientalistas, animalistas, es decir, todas estas personas que hoy en día han ganado como esos espacios y que son reconocidos como sectores sociales. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados dentro de la formulación, de la ejecución y el control o veeduría social de los planes de desarrollo. Y eso es muy importante, porque entonces es cuando la comunidad tiene la oportunidad de decir, bueno, esos recursos que están en el Estado, que los están designando para todas estas actividades o acciones específicas para atender a ciertas poblaciones, son nuestros recursos, es decir, que yo debo estar pendiente qué es lo que hacen con estos recursos. Entonces, pues les digo todo esto para decirles que en Caquetá, por primera vez en la historia, tenemos ese espacio, las mujeres rurales también en el Consejo Territorial de Planeación. También tenemos la ley 1413 del 2010, perdón, aquí me pasé una. La ley 1257 del 2008, que es ley de no violencia contra las mujeres, comprende el daño patrimonial de las mujeres campesinas, reconoce que los bienes, reconoce los bienes, comprenden la tierra, la vivienda, los cultivos y establece medidas para eliminar todas las formas de violencia, así como la implementación de políticas para el cumplimiento real de los derechos de las mujeres vulnerables o en riesgo. Ustedes que fueron promovedores de una constituyente saben que las leyes son muy bonitas, esa herramienta es casi que perfecta, pero el detalle está en la implementación. Existe esta ley que se pretende implementar a través de una ruta de atención, pero esa ruta de atención es institucionalidad que está centralizada digamos que en las capitales. Y pues en esto sí hay bastante brecha porque las mujeres rurales no son atendidas en los casos de violencia en las veredas o en la zona rural. Tenemos la ley 1413 del 2010, que es la ley de la economía del cuidado, ¿sí? Esa que yo les hablaba ahorita, esa que uno hace todo el día, lavando, planchando, brillando las ollas y todo lo demás, pero que no recibe remuneración por eso. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe fortalecer la implementación de la Ley de Economía del Cuidado, inclusión de la siembra y la pesca para el hogar, contabilizar actividades no remuneradas realizadas por las mujeres rurales. Muy bonita la ley. Está la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que está en modificación. Tiene por objetivo garantizar la reparación integral de las víctimas y restituir a las mujeres rurales despojadas y reclamantes de derechos. Otorga prioridades a las mujeres a quienes se les restituya la tierra. Y tenemos la ley 1753 del 2015, que todavía continuamos con ella aquí, que fue el Plan Nacional de Desarrollo del 2014-2018. ¿Y por qué todavía está aquí? Porque en su artículo 107, literal H, exigió o pretendió, y bueno, igual se cumplió, la creación de la Dirección de la Mujer Rural, y el artículo 232, la constitución de una política pública integral de la mujer rural. La Dirección de la Mujer Rural ya se creó, y ahí pretendemos fortalecer el FOMUR, que es un fondo para las mujeres rurales, fondo de recursos, y estamos en el proceso de la construcción de la política pública integral de mujer y esperamos que dentro de este gobierno quede esa política pública. Hay otras leyes como la 1900, que es el tema de la tierra, ¿sí? Donde le exige el tema de la equidad a la hora de entregar titulación de predios de tierra para que también entonces esté con equidad para las mujeres. Y hay otras más, pero pues esas son como las más resumidas. Hasta aquí, no sé, preguntas, orientación, cualquier cosa. Tengo un mensaje, mujeres rurales, mujeres con derechos. La señora que está aquí es mi bisabuela, fundadora de la vereda de la cual soy nacida y oriunda, se llamaba Rosa Virginia Artunduaga.
nuestra fundadora, creo que de pronto algunos de ustedes la conocieron, no sé, por lo menos mi compañera que andaba ahorita llevándome hasta donde estuvimos a la vereda de hoy, sí la conocía, que es Fabiola. Y ella es la fundadora, pues con mi bisabuelo en la vereda Villa Hermosa del corregimiento Santo Domingo de Florencia Caquetá, de la cual estoy muy feliz y me siento muy feliz de ser su bisnieta. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, no sé, preguntas. Espero que pronto esta información les ayude a algunos de ustedes para el tema de proyectos. Es más, si ustedes conocen algunas oportunidades que podamos fortalecer con estas herramientas tan importantes. Hoy, por ejemplo, estuvo más de unas 100 mujeres esperando oportunidades, donde estuvimos, estaba el señor gobernador, ellos les hablaban de los proyectos ante el Ministerio de Agricultura, pero cualquier oportunidad que podamos trabajar, pues bienvenido. Entonces, Mauricio, muchas gracias, espero no haberles aburrido, sino al contrario, y bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Abrimos el conversatorio. Sí, los que tengan pregunta a Jenny, se la hacemos. Buenas tardes, Consuelo. Hola, buenas tardes. No, simplemente darle las gracias a Jenny por la charla tan interesante y también pues felicitarla por abanderarse de un tema tan importante como este, que es la defensa de la mujer, básicamente. Yo llegué un poquito tarde, le pido disculpas, pero estoy de nueva abuela, entonces estoy corriendo con cosas por todo lado. Así que solamente es eso. Felicitaciones y gracias. Felicitaciones, Gonzalo. Gracias. ¿Quién más tiene Gracias, alguna Consuelo. pregunta? Gabriel. ¿Se encontró alguien? Jenny es bien preparada, mano. Saque una pregunta buena. Activa el micrófono, Gabriel. ¿No me van a preguntar? No, Bueno. estaba aquí pensando todavía, estaba aquí analizando. Mira, les muestro los detalles del día de hoy que hacen las mujeres allá. Muy bonitos donde estuve. Ustedes, de verdad que uno se queda, uno no sabe ni qué decirles. Esto es madera, esto es una guadua, estas cositas. Acá hay un mensaje muy lindo, dice: me diste la vida y una razón para vivir, te quiero, mamá. Estas son piedritas de allá del río de Fraguita, no sé si alguien lo conoce. Qué bonito. Todas estas son piedritas, y por este lado también hay otro mensaje: Dios te bendiga, madre. Y estas pepitas son achiras. Entonces han revuelto aquí como, es cabuya, aquí hay cabuya, hay achiras, hay piedritas, son como arroz, estas cositas, y y esto es madera, lo han hecho las mujeres. Hoy, por ejemplo, mire, este detalle me pareció tan lindo, uno, mejor dicho, Muy se queda bonito. corto, no sabe ni qué decirles. Por acá me dieron otra cosita, este pocillito es un cosito de guadua. Y aquí el dibujito es el portal de Fraguita. Acá está el agua, representa el verde de la Amazonía, por eso les decía que el oro es verde. Este pocillo representa el oro verde de Caquetá. Y aquí está el portal del Fragua, no sé si alguien lo conozca. El portal del Fragua, que son dos montañas, ¿sí? Estas dos montañas separadas, y por la mitad corre un río muy clarito, súper clarito, extremadamente claro, que usted ve los pescados allá nadando y las piedras, y el agua es deliciosa. Esto es una maravilla, esto es un tesoro. Entonces, estos fueron los detallitos que recibí el día de hoy, Día Ya de las Mujeres. Muy bonito. Y también llevamos la oferta del Banco Agrario, y ellos iban con estas lonitas, llevándole a las mujeres, ellas se ponen felices, que les lleven cualquier cosita, estas cositas para ahorrar. Está la mujer ahí pero estas son para mi mamita, porque como mi mamá es campesina, entonces yo le doy cualquier cosita, pues también para mi madre. Y el ponchito, que normalmente eso se lo de una empresa, que normalmente pues en el campo se usa mucho el poncho, ¿no? ¿Y ahí les cuento. ¿Qué le va a dar a su hermana Sammy, que se volvió ya de la ciudad? Sammy, que traigan. Que vaya ya con los de la certeza del amor y traiga algo de allá para acá. Jenny, ¿tú has visto algún cambio
del campesino. Me imagino que cuando hiciste la campaña trabajaste con el campesino directamente, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ¿has visto algún cambio en el comportamiento hacia la mujer después de toda la cháchara y todo el trabajo que has hecho con ellos o no? Sí, claro, en algunos. Yo tengo algo en particular. Es que yo he caminado con los hombres por las mujeres. O sea, yo normalmente, por eso siempre digo que los aliados, yo reconozco que no estamos en contra de los hombres, sino de una estructura patriarcal y machista, ¿sí? Y ahí estamos inmersas nosotras. Entonces, yo digo, si ganamos dos hombres como aliados, estamos ganando, ¿sí? Entonces yo siempre recorro los territorios con los hombres y casi siempre los casos de violencia, porque aquí le toca atender mucho caso de violencia intrafamiliar, como se le llama, pero en el caso es violencia contra las mujeres, ¿sí? Según la ley 1257. Casi todos los casos son remitidos por ellos. Sin embargo, se siguen presentando unos casos muy aberrantes. Por ejemplo, hace 15 días hubo un feminicidio. Bueno, el feminicidio se ocurrió antes. Fue una cosa bastante difícil, eso de acabar con la vida de su esposa, un campesino con un arma blanca, enterrarla en el patio de la casa. Ah, Es una cosa bastante cruel. Entonces casi siempre nos pronunciamos, pero yo siento que sí hemos ido ganando, porque cada día se suman más y más, y yo siempre voy, o sea, yo camino con ellos, llego en espacio con ellos, pero siempre voy con el tema de las mujeres. Es que también, Consuelo, mira, inclusive a veces siento que nosotras podemos hacer más fácil si nos vemos como hermanas, porque es que nos estamos viendo como competencia, ¿sí? Ese es el mensaje que nos han dado, o sea, usted ve a una mujer más y hay cómo está vestida, cómo tiene el pelo, sí, no sé qué, es tanto que cuando hay un tema de la mujer infidelidad, da más palo a la mujer que al hombre. exactamente, a mí me Totalmente dan duro, cierto. a mí me dan duro. La mujer da más palo a la mujer. A mí me dan duro, en cambio los hombres no. Los hombres hay unos que me dicen, Jenny, todas las mujeres fueran como tú, pues les iría muy bien. Sí, pero es que yo no regaño a nadie ni peleo, o sea, no, así es como el mensaje y las acciones, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las mujeres, el mensaje es, el día que nos veamos como hermanas, vamos a ganar más derechos, ¿sí? Y no como mi enemiga, porque es que vemos al frente. Cuando hay temas de infidelidad, se pelean las dos y el esposo sigue y se va con otro y así sucesivamente. Pero no se trata de eso, ¿no? Porque no es solamente el tema de peleas o cosas, sino también el tema de o sea, no hablamos del tema de la igualdad, es de la equidad. Porque si fuera de igualdad, jamás lo vamos a hacer iguales entre hombres y mujeres. Ahora les digo por qué y vamos a ver, y les hago una pregunta, porque acá me está alzando la mano Mauricio y estaba también mi amigo Gabriel. Gabriel, qué pena, hoy le toca a las mujeres de primeras. Tenemos de Cali, de la Sultana de Cali, del cielo, tenemos a Isabel que le quiere hacer una pregunta a Jenny. Hola Jenny, buenas noches. Hola para todos, buenas noches. Hola. Hola, Jenny, una pregunta. Me gustaría saber el tema de la educación para la mujer rural. ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué proyectos hay? Pues como siempre se ha sabido, pues usted sabe, yo también soy del campo, y pues para la mujer rural siempre, la mujer rural no, o sea, en general la mujer es vulnerada, que siempre como que tiene que someterse pues, como al hogar y todas esas cosas, siendo mujer rural pues aún más. Entonces, ¿cómo están manejando allí ese tema? ¿Cuáles son los proyectos? aquí hay algo importante, Isabel, y me encanta saludarla porque Isabel me conoce o yo la conozco a ella desde que era niña, y hace mucho rato en la vereda. Apenas ayer. Isabel, mira, hay una cosa que pareciera así, en el campo las mujeres se están educando, o sea, van más a la escuela que los hombres en este momento, pero eso no se ve reflejado ya en el tema del empoderamiento y en el tema de la economía, porque normalmente las mujeres como no tienen esa oportunidad de llegar, digamos, a la ciudad o no tienen la oportunidad
tener, digamos que la educación superior, ¿cierto? Entonces se quedan entre la primaria o el bachiller, y pues no tienen esa oportunidad, entonces muchas de ellas normalmente pues consiguen su pareja, se van a convivir y entonces siguen con el tema de la economía del cuidado y abandonan sus estudios, ¿sí? Y empiezan a ser dependientes porque yo les decía ahora las mujeres no son tenedoras de tierra, entonces empiezan a ser dependientes de la economía de su esposo y es ahí donde efectivamente el tema de la educación pues no se ve reflejada. ¿Qué es lo más difícil? Esa brecha que hay, ¿por qué? Por el acceso a la tecnología, por el acceso a la infraestructura, ¿bien? Y además muchas niñas, en el Caquetá, por ejemplo, aquí las somos mayoría también, en Colombia somos mayoría con la información que les acabo de dar según el DANE, ¿cierto? En el Caquetá también somos mayoría, somos 51,2%, pero en el Caquetá el tema es que la mayoría de las mujeres quedaron solas, quedaron viudas, quedaron con hijos por el tema del conflicto armado, ¿sí? Imagínate que es el único departamento que tiene los 16 municipios priorizados por el PD, porque fue que es que aquí se vivió en los 16 municipios como mejor dicho. Entonces, ¿qué pasó en la guerra? Las mujeres fueron las mayores perjudicadas y pues a nuestros hombres y como aquí hay algo duro que les voy a decir y no me van a poner bravos. El poder siempre lo han tenido ellos y que yo les critico y qué han hecho con el poder, ¿sí? Encerrarlos en un cuartel, meterlos a la cárcel, quitarnos nuestros hijos, quitarnos a nuestros esposos, a nuestros hermanos. En Caquetá hay un batallón lleno de hombres, ¿sí? Cárceles llenas de hombres. No, yo digo que deben estar afuera produciendo, bueno, produciendo, no reproduciendo. Yo me imagino una vida así, ¿sí? Porque ¿por qué tenemos que pensar siempre en la guerra, en enfrentarnos, en quién va a matar, en buscar hacer el arma más fuerte? Digamos que eso ya es un tema personal. Entonces, en el tema de la educación, Isabel, es esa brecha que hay, ese cierre. Usted más que nadie conoce que, por ejemplo, para las mujeres quedaron con sus mamitas, quedaron solas, familias solas, hay mucha madre cabeza de hogar en el campo, muchas niñas embarazan a temprana edad, entonces siguen con sus hijos, o sea, con sus hijitas, entonces no hay la oportunidad de sacar a una chica, a Florencia en este caso, o seguir pagándole los estudios porque pues no tienen una economía propia, entonces eso se queda ahí. Pero en el caso de las escuelas, en este momento, según el mismo DANE, en ese informe que nos llegaba, las mujeres en la zona rural están yendo más al campo. La brecha está en la educación superior. ¿Qué proyectos se está haciendo? Este proceso que estamos haciendo, Isabel, en mi caso desde la asamblea, como le digo, llegamos a modificar algunas ordenanzas, a poner en el plan de desarrollo el tema, porque ahí no existían los planes de desarrollo, nunca existieron que dijera recursos para fortalecer mujer rural, no decía. En este plan de desarrollo, gracias a Dios, y pues yo le doy las gracias también a la oportunidad que me dio Caquetá, por lo menos llegaron y se colocaron esos sectores, mujer rural, jóvenes rurales, ¿sí? Y cuando hablamos de mujer rural, tiene que ver desde la juventud, desde la adolescencia. Entonces, inclusive a mí alguien, por ahí un compañero, porque ustedes saben que el tema ya dentro de un escenario político y más en unos espacios donde uno empieza a ganar reconocimiento, un compañero me decía, ay, mijita, pero es que usted se dedicó fue porque yo pedía que la incluyeran, se incluyeran las mujeres rurales, las comunidades LGTBI, todo esto, que quedaron ahí las palabras, como, ay, pero es que usted se va a dedicar a meter palabritas. Sí, es que usted se dedicó a meter palabritas. Yo, claro, son las palabritas que han estado ausentes toda la vida dentro de esas proyecciones, ¿sí? Y también trabajamos el tema de la prevención de las violencias, porque eso es otra cosa. Podemos planificar y direccionar recursos y hasta se le puede dar buen uso a los recursos, pero mientras haya violencia dentro de los hogares, mientras se sigan violentando a los niños, a las niñas, mientras haya violencia entre las parejas dentro de los hogares, eso nunca va a haber desarrollo y eso también hay que apostar. No sé si le respondí, Isabel. No solo me respondió, me dejó con la boca abierta. Muchas gracias. Totalmente. Continúa, Gabriel. Gabriel tiene la palabra. Bueno, buenas noches, un saludo a todos, pues.
A ver, yo de todas maneras pienso que cuando se tratan pues este tipo de temas tan grandes, tan complejos, ahí pues se trata el tema básicamente como rural, pero la mujer obviamente está en todos los escenarios, ¿sí o no? Yo pues tengo una inquietud, o sea, voy a tratar de redondear más o menos la pregunta. Yo tengo una inquietud porque yo pienso que todos los temas deben ser tratados siempre integralmente y pensarnos que Colombia es una colonia y una colonia en los niveles más extremos incluso, y dentro de eso los condicionamientos son muy fuertes desde que estemos con esa dependencia tan grande de imperios como Estados Unidos o europeos o en fin. Entonces, es importante tener como ese referente claro, porque cuando uno particulariza y dice el problema familiar, el problema de pareja, pero es que hay otros factores. Entonces, dentro de esos otros factores, es muy importante también el tratamiento con los medios de comunicación. El tema religioso, por ejemplo, que era como básicamente donde quería llegar, el tema religioso, los medios de comunicación, las tradiciones, una cantidad de cosas que se interrelacionan pues dentro de toda esta problemática, que si no se logran desglosar y se logran como redirigir, es muy difícil que se logre realmente llegar como a otras esferas como de equilibrio y de equidad. Yo, con el tema, por ejemplo, de las mujeres, el feminismo particularmente, a veces uno ve unas posturas muy extremistas que se vuelven casi que imposibles de sortear. Entonces uno ve que, pues, porque he tenido como relación así directa con algunas chicas que están metidas en ese tema y a veces son pues casi que intocables, impalpables y adoptan roles contrarios o roles muy similares al del hombre, al del machista y caemos en lo mismo. Entonces la pregunta yo la dirijo pues más que todo como, aunque realmente sería como para tratar el tema mucho más a fondo, porque ahí se tocan elementos muy generales y difícil pues como hacer en estos espacios como enfoques más profundos. Pero sí quería como eso, o sea, la religión me parece que ha sido, pues la religión católica, la Biblia, ha marcado mucho como todo ese tipo de relaciones familiares, sociales, de toda índole. Entonces, casi que incluso los que somos ateos o incluso los que no creemos en una cantidad de factores, ya hemos adoptado una serie de comportamientos inconscientes y vemos la sociedad de una forma muy particular. Entonces, si eso uno que tiene cierta formación, que yo he sido más autodidacta pues que académico, entonces de pronto uno cuando llega ahí piensa, una persona del común y corriente que lo educaron con el Padre Nuestro, que le han metido una cantidad de ideologías, ahora que entran todas estas nuevas tendencias pues, que no son muy nuevas, pero han cogido mucha fuerza como los evangélicos, los testigos de Jehová y otras sectas, y todo eso va marcando y crea unos sesgos muy difíciles de manejar, pero tienen fuerza y están ahí en ese entorno. ¿Ustedes cómo manejan toda esa problemática y cómo lo enfocan? Bueno, Gabriel, yo creo que vuelvo y aquí como en el tema de decirte, digamos que cuando Jenny Chilatra, eh, después de caminar tanto tiempo sobre todo con de la mano de mi padre, en ver, digamos, diferentes escenarios y dentro de esos los religiosos, con el tema de nuestras mujeres. Inicia pues un proceso colectivo con otras mujeres y yo ni siquiera sabía ese tema del feminismo. Yo, por ejemplo, el tema del feminismo para mí puede que lo relacionen conmigo, pero a mí eso me nace, o sea, yo no, si apareció el tema o el concepto, para mí está dentro de mí, es el tema de hacer un más reconocimiento frente a nuestras mujeres y especialmente la mujer rural. Claro, digamos que hay escenarios donde se habla en general de las mujeres, porque en mi caso de eso inclusive está marcado aquí en el saquete, aquí cuando se habla el tema de mujeres, hasta el mismo fiscal, hablen con Jenny Chilatra, ¿sí? Hasta la máxima autoridad, vea, busquen a Jenny Chilatra, ¿sí? Ahora aparece el tema del feminismo, yo realmente no sé hasta dónde tenga que ver yo si soy feminista o no, pero el tema de la religión es un tema bastante marcado, que es donde yo les digo nosotras, o en mi caso, yo no estoy en contra de los hombres, porque
en el feminismo se malentiende como esa parte. Yo estoy en contra porque es con los que he caminado, son los que me llevan, son los que me traen. En el caso aquí los medios de comunicación casi todos están en manos de los hombres y si los miren con todos ellos quieren mostrar mis notas, me he convertido en una referente para los medios, no voy a algún lado y ellos quieren ir conmigo a mostrar eso de que las mujeres, inclusive en algún momento, les cuento una experiencia así rápida, cuando sucede un caso de feminicidio en Curillo, Caquetá, entre Putumayo y Caquetá, que está de por medio el río Caquetá, o sea, por allá no va nadie, van los campesinos que van y vienen a traer mercado. La señora fue cruelmente asesinada por su esposo, ¿cierto? Entonces, llamen a Jenny Chilatre. A mí me llamó la hija, esto, me contó la situación, dejó una niña de 7 años, se puso el denuncio, el tipo inclusive hasta ahora no ha sido capturado, bueno. Y la asesinó de la manera más cruel, tanto hasta llegar a degollarla porque no se moría con lo que le hizo. Tengo un primo que es sacerdote, que es un gran ser humano. La familia me pidió que las acompañara y yo pues también, digamos que con la hermandad y todo este proceso me fui a acompañar a la misa de ese peño. Entonces mi primo fue el que dio la misa y él decía, bueno, que esto, que no sé qué, hay que perdonar, que nos hace daño, que el perdón y que todo eso. O sea, como opacando, yo sentí que estaba opacando la situación para que no vieran lo que estaba pasando a fondo, ¿sí? Cuando termina la misa, yo me la acerco a mi primo y le digo, primo, ¿usted le parece que esto es tema de perdón? ¿Usted le parece que esa niña que quedó de 7 años, usted sabe qué le hicieron a esta mujer? Bueno, ahí se me sale un poco el chilatre, que él también es chilatre. A esta mujer le pasó esto y esto, y usted cree que eso es de perdón. ¿Usted no cree que la iglesia tiene que ir más allá de eso? Yo sé, o sea, yo soy creyente, yo en eso Gabriel sí, qué pena, pero yo sí que, o sea, yo creo en Dios, yo creo en un Dios que me acompaña todos los días y yo siento que Él siempre me acompaña, o sea, yo siento que Él hace milagros en mí, como por ejemplo, yo hacer una campaña en el Caquetá donde normalmente gastan 400, 600, 1.000 millones de pesos para llegar a una asamblea y yo me gasto 6 millones de pesos con 1.850 votos, gano después de 15 días haber estado en un escrutinio y haber ganado por un voto. Eso es un milagro, porque yo iba con esto, que esto que les estoy diciendo, con esto gané, así. ¿Sí? Y en el campo es difícil, o sea, en el campo es bien duro uno hablar del tema de las mujeres rurales y derechos de mujeres, o sea, uno lo castiga por eso. Ellos creen que me castigan, yo no me siento castigada, pero creen que lo castigan a uno. Y muchas veces son personas externas, ¿sí? Bueno, pero lo hacen ver así. Entonces yo le decía a él, ¿usted cree que se trata solamente? Yo pienso que la iglesia tiene que hacer más. Y empezamos un ejercicio, y en mi caso de sensibilización, porque es que uno no puede ir a chocar. Si yo llego a chocar, pues me quedo por fuera y nadie me va así. Y yo lo que necesito es evitar que a otra mujer le suceda lo que le sucedió a esa mujer. Entonces ya con el obispo y esto, y hoy en día, yo no sé si es que a mí me parece o es que soy la única que escucho, yo escucho en los sermones que dan ellos, así se llaman, ¿no? En las misas, después de la palabra, yo los escucho ya ellos hablando del tema de las mujeres, de reconocer el derecho de las mujeres. Anteriormente era que usted tiene que perdonarlo y si el hombre se va y no sé qué vuelva y que esto, que los hijos. Hoy en día yo escuchar a Monseñor decirle, tenemos que respetar a nuestras esposas. ¿Yo por qué tengo que violentar a mi esposa? Y a mí me parece esa mentira. ¿Sí? Y también viceversa, porque en eso él sí, pues ellos no pueden dejar, no pueden marcarse, porque es que la iglesia ha sido una de las principales, ¿sí? Digamos que los principales de ampliar o de naturalizar el tema del, digamos que el machismo donde estamos inmersas las mujeres, ¿no? Porque es que el machismo no quiere decir que sea solo los hombres, nosotras lo promovemos, mujeres. Cuando le decimos a los niños es que usted no llore porque parece una nena, es que los hombres también lloran. Párese como un hombre. ¿Cómo así que párese como un hombre? Pues si el niño le duele y no se puede parar, ¿sí? Todas esas cositas, eso, ¿a qué voy yo también? Que hay que hacer un trabajo bastante difícil, pero hay que hacerlo y es en los nuevos patrones de crianza, ¿sí? Hay que sencillamente decirlos, considero, me parece, ¿no? Con mucho respeto lo digo, y es que no somos iguales, no lo vamos a hacer, porque no sé si Mauricio y Gabriel me pueden decir,
yo creo que ya les había preguntado una vez, ¿no? Nosotros tenemos unos sentidos en nuestro cuerpo y nos activamos a través de esos sentidos. Normalmente los hombres se activan ¿por qué sentido? Mauricio o Gabriel. Gabriel le respondió. Básicamente por los ojos. Exacto. Y las mujeres, Consuelo. Por el corazón, la sensibilidad, somos muy pendejas. Tenet, estamos hablando de los sentidos de nuestro cuerpo, ¿no? Tacto. No, para mí los olores. Para mí por los olores. El oído. Y Isabel. El olfato. Los olores me transportan. A mí también. Científicamente está comprobado, no me sé la teoría bien, pues no la voy a traer a colisión, que los hombres se activan por la vista y las mujeres por el oído. Por eso los hombres se distraen más. Por eso los hombres se distraen más. Nosotros las mujeres normalmente estamos haciendo muchas cosas a la vez y todas las hacemos bien, pero los hombres se distraen muy fácilmente. Nunca vamos a ser iguales porque nuestro cuerpo no actúa igual, pero sí puede haber una equidad, ¿sí? Y en el tema de la convivencia es lo más importante y ahí está el reto en la convivencia. Entonces, y teniendo en cuenta eso, ¿qué tenemos? Igualdad de derechos, diversidad de pensamiento. Jenny, eso consideramos, ¿no? Jenny, Herminia te tiene una pregunta, quiere opinar. Herminia. Hola Herminia, buenas noches. Dorita, active la cámara y el micrófono. Jenny, buenas noches. Hola, y todas y todos, porque es que no me puede conectar antes. Buenas noches. Afortunadamente este tema para mí es muy importante, importantísimo. Y estaba muy pendiente de poder participar en toda la reunión, pero no pude. Sin embargo, tengo una inquietud. Nosotras sabemos que en el campo generalmente pues las mujeres siempre están representadas o a través de los años en la historia fueron representadas por el papá, por la mamá, por el esposo, incluso la tierra hasta hace muy poco. Es que las mujeres pueden tener directamente la tenencia de la tierra, ¿no? Y bueno, aunque han cambiado un poco los roles, pero sin embargo la situación de las mujeres sigue siendo muy difícil y sigue siendo muy dependiente y estar muy atrás del hombre, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que tú dices que que siempre estás tratando un tema que es de mujeres, estás buscando la participación y la transformación, digamos que las mujeres sean mucho más, digamos, partícipes y puedan involucrarse pues por sus propias problemáticas. Y dices que siempre estás rodeada más de hombres, ¿no? Y que vas a hablarle a las mujeres rodeada de hombres. Entonces, pues me llama eso la atención y me gustaría que hablaras de esa parte. También porque, no, es decir, yo sí creo que debe haber una transformación, o sea, en el pensamiento, ¿no? En el pensamiento y digo algo y en el lenguaje. Me gustaría también que nos hablaras del lenguaje, porque el lenguaje es algo que ha castigado, digamos, digo que es castigado a las mujeres, porque el lenguaje es muy agreste en la música, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Mucho uno escucha, solamente cuando uno se pone a analizar se da cuenta de cómo es el lenguaje hacia las mujeres y por qué el lenguaje, es decir, por qué esa situación que tenemos tan de disparidad entre hombres y mujeres se ha dado precisamente porque a través de la historia el lenguaje nos ha azotado mucho. Entonces, me gustaría que, pues, disculpe, ¿no? Pero me gustaría que nos hablaras un poco de esa
como de esa temática. Claro que Gracias, sí, Jenny. Herminia, me alegra mucho saludarte. ¿De dónde eres? Yo soy santanderiana, nací en Santander, en Barbosa, Santander del Sur, y pues, pero siempre, pues fui militante del M19, siempre pues estuve en el M19, en el M19 me conocen como Dora, siempre tuve, pues, tuve muchos nombres, pero el que se quedó ahí es Dora, y los más así, más que más cercanos, así más, me dicen Dorita. Y pues me dijeron hasta, ese Hasta es, ¿no? todavía. Hasta todavía, Herminia Dora. Ah, ¿Cómo? hasta todavía, Dora Herminia. Ah, Hasta todavía, sí, sigue siendo. bello. Y pues yo trabajo, o sea, soy partícipe del colectivo de mujeres excombatientes de la insurgencia y de una red también que hay de mujeres excombatientes de la insurgencia. Y todo el tiempo he trabajado el tema que tiene que ver con, pues, con nosotras, con cómo nosotras hemos sido tratadas, en nuestra participación en la política, en la vida pues diaria, en la cotidianidad, sí, pensando cómo transformar un poco, cómo transformar el lenguaje, ¿no? Cómo poder hacer que esta sociedad se cambie y que los hijos nuestros hijos, nuestras hijas, mañana pues puedan tener una vida mejor de la que nosotras hemos tenido y nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo Sí, hago. creo que estamos igual, Herminia. Ojalá me gustaría también conocer un poco más del tema de las redes. Yo hago parte de una organización nacional de mujeres que se llama Trenzadas Somos Más. Es un colectivo nacional. ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? Hola, ¿ahí me escucha? ¿Mejor? Sí, mejor. ¿Sí está mejor? Que me interesa mucho el tema de la red, me parece bien importante. Yo hago parte de una organización nacional de Trenzadas Somos Más, se llama, es un colectivo nacional de mujeres. También estoy acá en el departamento, en la plataforma departamental de mujeres de Caquetá, son varias organizaciones, con la misma intención, Herminia. Lo que pasa es que yo les decía a los compañeros y las compañeras, es que yo crecí de la mano con los hombres porque ese fue como, digamos, eso ha sido como lo más cultural, ¿sí? Y pues yo desde muy niña yo no acepté como esos estereotipos de que usted se queda lavando ahí en la cocina y limpiando y cocinándole a los trabajadores, en el caso en el campo, sino que yo trabajaba mucho afuera con mi papá y mi mamá, con mi papá y mi abuelo, en el tema, pues allá en el campo se le hace trabajo material. Entonces, dentro de ese proceso, también, y la organización que quizás algunos de ustedes conocieron en ese tiempo era Marco Charlita, que nos apoyó mucho, era el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Caquetá, luego pasó a ser Migrantes del Caquetá y ahora Asociación Campesina del Caquetá. Siempre normalmente los escenarios estaba pues con ellos, las decisiones y las tomas de decisiones estaba pues en manos de los hombres, las mujeres casi no participaban, ¿cierto? En el caso de mi padre, muchos de ustedes yo les escuchaba pues el discurso, los comentarios, los mensajes. Por eso hace 8 días, pues ya no me acuerdo cuándo fue la subasta, yo me quedé con el libro de Vera Grave y tengo muchas ganas de ver cuál era el pensamiento de esa mujer dentro de ese proceso. ¿Qué es lo que pasa, Herminia? Digamos que ya de manera personal, como Jenny Chilatra, dentro de ese proceso donde crece, viendo que aunque las mujeres eran protagonistas y hacían parte de esos temas tan centrales de cambios, de transformaciones, nunca se les dio el reconocimiento. Y es que no tenía que ver si estaban al frente de un micrófono, no. Tenía que ver que, por ejemplo, en una minga, ¿sí? Ellas eran las que cocinaban, y si no cocinaban, entonces había minga, no había minga. Nunca se les reconoció. A mi bisabuela, por ejemplo, que yo la mostré ahorita acá en mi exposición, en las plantillas, por ejemplo, ella fue una mujer que todo el tiempo le obedeció a su esposo y de hecho cuando él falleció, la tierra pues estaba a nombre de él, los hijos llegaron, le quitaron todo, ella quedó sin nada, viendo que ella, ¿quién se jodió toda la vida trabajando? Mi abuela, mi bisabuela, ¿sí?
cosas así. Entonces, todas esas cosas me hacía pensar de que había que hacer algo o hay que hacer algo para reconocer que las mujeres hacen un trabajo tan importante, y en este caso hoy estamos centrados en la mujer rural, donde es, aparte de que tiene una brecha bastante amplia con el tema de la asistencia, del tema de programas, del tema de la educación, salud y todo lo demás, ¿sí? Esto, pues realmente es una mujer que no se le reconoce, o sea, como mayor cuidadora del agua. Mire, ustedes no van a encontrar, yo no sé si ahora, mujeres derribando, por ejemplo, con motosierras, tumbando montañas. No, las Dígale que yo mujeres quiero hacer una no. pregunta. Las O mujeres sea, una hacemos, pregunta no. sí, manejamos como un tema más de la soberanía alimentaria, del cuidado del agua. Bueno, entonces yo digo una cosa, como el tema es más de cultura patriarcal, de cultura machista, yo siento que cuando ganamos uno o dos hombres, por ejemplo, si aquí a mañana Gabriel y Mauricio están dentro de no sé, una comunidad, y más dentro de ellos, nuestros hombres, que es los que más nosotras inclusive les hemos promovido ese machismo, es que usted no se vaya a dar, usted ya se va a dejar mandar de esa vieja, ¿cómo así si usted es el hombre de la casa? ¿Sí? ¿Y qué hace esa vieja por donde los papás tienen que estar es aquí haciéndole de comer, atendiendo al marido? Porque eso pasa, eso lo decimos nosotros. Cuando ya ellos sean nuestros aliados, se conviertan en nuestros aliados, yo siento que hemos ganado, ¿sí? Claro que yo voy acompañada de ellos, pero los escenarios son de mujeres. Por ejemplo, el día de hoy había más de 100 mujeres, yo pues lo dije hace rato, ¿sí? A mí, ¿quiénes me llevan? ¿Quiénes fueron conmigo? Periodistas, hombres, ellos facilitaron allá el tema de la alimentación, el ir, entrevistar, bueno, hacer la logística, esas cositas que yo le mostraba a un señor que llegó de por allá de Ibagué, ayudarme a llevar esto para motivar a las mujeres a que ellas se reconozcan como sujetas de derechos, siendo mujeres campesinas, porque donde fuimos hoy eran mujeres en botas, ¿sí? ¿Quién les cuenta de pronto eso? Es difícil que alguien les cuente. Lograr que un gobernador por primera vez en la historia vaya hasta allá, un gobernador, estamos hablando del tema de género, ¿cierto? Un gobernador vaya hasta allá y mueva toda la institucionalidad, todo su equipo de gobierno para ir a atender a 100 mujeres campesinas. Yo siento que eso es lo que tenemos que ganar, ¿sí? Entonces, por supuesto, Herminia, que el tema es de, no sé si decir empoderar, porque ese tema de empoderar no sé hasta dónde, sino de que las mujeres se reconozcan como sujetas de derecho. ¿Bien? Y cuando en la asociación de campesinos en la cual yo pertenezco, normalmente iban siempre hombres las reuniones, uno va y 30, 32, 40, 50, 60 veces. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues como no iban las mujeres, entonces yo cogía y les socializaba la ruta de atención, prevención de violencias, yo les socializaba a todos ellos se paraban al frente y cogían la ruta, yo hasta tengo imágenes, y hablábamos de la prevención de violencia, por qué esto, la violencia sexual, psicológica, patrimonial, económica, y ya ellos sabían toda la ruta. Y un día les dije, bueno, ahora son ustedes los que me van a ayudar, porque como no vienen las mujeres, creo que no hemos aprendido. No, ¿cuándo hacemos un encuentro con mujeres? Y ese día llevaron las esposas, las hijas, las sobrinas, todas las, desde la más chiquitita hasta la más grande. No sé si es que yo estoy entendiendo mal el mensaje, pero yo dije, si ellas están aquí y ellos fueron los que hicieron que ellas llegaran, pues yo pienso que entonces ya no solamente estamos las mujeres conociendo nuestros derechos, sino que además están esa persona que está haciendo ese complemento, ¿sí? Entonces yo siento que de esa manera ganamos, Herminia, ¿no? El tema de cómo me decías de qué, los conceptos, de qué términos, ¿cierto? Mira, nosotras mujeres, yo siempre cuando hablamos, yo digo nosotras, por ejemplo. Que a alguien les moleste, no, pero es que nosotras. Yo creo que voy a decir nosotros, ¿sí? De todas maneras es una terminología que en algún momento pues hay que respetarla, porque también depende, ¿no? Por ejemplo, en el caso de en la asamblea, cuando hablamos que la presidente es, para mí es la presidente de la asamblea, ¿sí? O sea, yo pienso que el tema de la presidenta pues ya es un tema, no, yo la presidente de la asamblea, ¿sí? O la edil, la concejal, ¿sí? A mí, por ejemplo, me molesta mucho que en mi tablita diga diputado Jenny Chilat. A mí me molesta muchísimo eso.
De hecho, estoy revisando la posibilidad, voy a valerme de la normativa, bueno, no sé, no me ha quedado tiempo, pero voy a organizarlo porque tiene que decir diputado, ¿sí? Diputada Jenny Chilatra, ya diputado Albino, diputado Carlos, ¿sí? Diputada Herminia, diputada Consuelo, o sea, ¿por qué? Porque eso me pone en diminutivo. Entonces, ¿por qué no le pongo diputada Balbino, por ejemplo? O diputada Mauricio, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice también, ¿por qué? Porque eso de otra manera nos hace ver que estamos en desnivel. Me parece que no se trata ni de egos, no se trata ni de modificar que a veces nos molestan con eso. A mí no me interesa que me digan que es que, ay, que no. Ya no me dolió tanto cuando me decían guerrillera, ahora para que me digan que por la terminología. Un día, a mí normalmente con el tema, porque la defensa mía, digamos, o bueno, la defensa colectiva, y ya cuando uno se pone como al frente del tema, ha sido el tema de nuestros campesinos y de nuestras mujeres en general, que me centro en la mujer rural por lo que les digo y además porque estamos en el mes de la mujer rural. Hoy estábamos conmemorando el Día de la Mujer Rural en Caquetá, donde le digo que un gobernador llega, que era remachista ese gobernador, y él lo dijo como al frente de 1000 mujeres. Jenny Chilatra fue la que me metió a mí el tema de las mujeres aquí. Ella me dijo, ¿por qué son tan importantes ustedes mujeres? Él todavía tiene unas fallas grandísimas, pero el hecho de que ya él por lo menos entienda, ¿sí? Y que quiera, por ejemplo, ahora crear una secretaría para la mujer, que quiera proyectos productivos para las mujeres, que las reconozca, yo siento que eso es muy valioso. Entonces, la terminología para mí es muy importante. Casi siempre yo les digo a las niñas, mire, no sé si Mauricio, no ahora, pero más adelante, la posibilidad de manejar un tema tan importante, mujeres, que pareciera que hoy yo no sé qué pasó con los hombres porque íbamos a hablar de mujer rural. Y eso que en el M19 no eran así. A mí me dijeron que ahí no las discriminaban porque era un tema para todos, independientemente. Bueno, hay un tema tan central, y les digo a ustedes, Mauricio y Gabriel, gracias por acompañarnos, y ustedes mujeres, que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, que cambia mucho esa perspectiva, Arminia, que su merced nos está hablando. Y les voy a decir qué es. Es un proceso normal que tenemos las mujeres y es la menstruación. Hoy en día sigue siendo un tabú que permite las más grandes violencias y de discriminación contra las mujeres, iniciando contra nuestras niñas. ¿Sí? Porque yo les voy a hacer una pregunta a todos, no quiere decir que sea solo Consuelo de Herminia, a ustedes en sus hogares les contaron qué era la menstruación, dónde inicia el proceso, por qué se dan las mujeres y que es un proceso normal. Por ejemplo, ese fue mi trabajo en Caquetá antes de ser diputada. Trabajé un año en ese, digamos que, fortalecimiento de capacidades de niños y niñas en las instituciones educativas más lejanas que ustedes. Yo escogí las más lejanas que ustedes se imaginen, de aquí de Florencia, por allí en lo rural profundo, a contarles a esas niñas, a los padres de familia, a los docentes, que los docentes ni sabían. Entonces, venga, profe tal, cuénteme para usted qué es la menstruación. No, pregúntele a la profe. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver un docente? Entonces les ponía, cuando ya después de socializarles un poco, les decía, bueno, profe, ¿usted qué haría, por ejemplo, si una niña le dice, profe, estoy manchada, ¿qué hago? No, pues yo llamo a la profesora. No, ¿usted qué hace? No hay profesoras, no hay nadie más en el mundo, está usted y la niña. Y les daba como una intimidación, una cosa, pero eso, hombre, es una cosa tan natural. Y mujeres, eso nos ha puesto tanta desventaja y tanta discriminación. Es tanto que es comprobado que muchas niñas han tenido que dejar la escuela o el colegio por eso, ¿sí? Por bullying, por discriminación o por no tener para comprar una toallita higiénica. Entonces, eso también hay que manejarlo. Yo en esa parte también conozco, me gusta mucho, porque si hay algo que nosotros debemos empezar a reconocer para reclamar derechos o exigir derechos, es el cuerpo. Si nosotras o nosotros no reconocemos el cuerpo, difícilmente reclamamos derechos. Porque la gente está convencida, muchos, que la riqueza está en si tenemos cosas materiales. Pero en mi caso, con mi crianza, con el camino que he tenido como mujer rural, caqueteña, para mí lo más valioso es el cuerpo.
me ha permitido llegar muy lejos y sé que me va a llevar mucho más lejos, ¿sí? Y ha sido mi cuerpo. Y lo primero que hay para eso es reconocerlo. Y de hecho los mismos hombres también, yo sé que muchos no lo reconocen. Yo les enseñaba a los niños la pubertad, por ejemplo, que era a los 10 años, que habían cambios físicos, psicológicos, que la barbita, que esto, que los sueños húmedos, que todos, pues obviamente hay que hacerlo con una sensibilidad porque estamos hablando con jóvenes o niños entre 12 y 16 años, ¿no? Pero ya les está ocurriendo y ellos en la casa no pueden hablar de eso porque no, mejor dicho, hay unos que todavía hasta le dan correa, pero si eso ocurre, pues es tanto que dentro de ese proceso y yo leer un poco más a fondo, la adolescencia a uno lo acompaña en un momento, ya después de haber pasado la pubertad y bueno, todo lo que les digo, de que nosotros, digamos entre los 16 a los 19 años, normalmente el ser humano como tal, ¿sí? Sentimos atracción por otra persona. Hoy en día no decimos por el sexo opuesto, por otra persona. Y eso se hace a través de unas hormonas, ¿sí? Usted lo va a sentir en algún momento, porque es su cuerpo que a esa edad lo está emitiendo, ¿sí? Entonces, ay, mira, me enamoré, es el chico de mi vida, yo si no estoy con él me voy a morir porque pasó y le pareció chusco y lo mismo el otro y le pareció linda. Son estas hormonas que nos hacen atraer. Entonces confundimos eso con el amor de la vida y por eso hoy en día, o sea, nosotros normalmente nos enamoramos tan pronto y muchas veces ni siquiera es el amor de la vida como se cree. Pero eso tiene que ver con la parte biológica del cuerpo del ser humano que poco lo conocemos. Entonces, qué chévere que a uno le enseñaran, yo inclusive le digo a los docentes, porque a mí me dicen los niños, profe, hoy que fui por allá salían algunos chicos, ay, adiós, profe, ellos ni siquiera diputada, nada de eso, yo, el profe. Entonces yo les decía a los docentes, porque los docentes tampoco sabían eso, yo les decía que bueno que a uno le explicaran, le enseñaran más eso en el colegio, ¿sí? Que a conocer el cuerpo y a despertar capacidades, ya lo demás, sumar, restar, leer, eso ya uno lo aprende más fácilmente. Bueno, Mauricio, yo hablo mucho, ustedes me van cortando. No, Jenny, nada, sino que hay alguien que te quiere hacer una pregunta, entonces, Isabel, que nos tienen borracho con el teléfono moviéndolo tanto. No, es que no se escucha nada, entonces para yo poder escuchar, entonces volteo el teléfono para ponérmelo en el oído, porque si no, no los escucho. Eso es lo que ¿Por pasa. qué será? Es que estos cositos, me tocó No, comprar estos cositos porque me enfermé los oídos con los auriculares. sí, Tengo mi sentido muy abierto. muy bien Entonces, desarrollado. demasiado, entonces me tocó eso, el médico inclusive me lo recomendó porque como las sesiones han sido virtuales me enfermé, o sea, se me alteraron los nervios porque como los otros van bien dentro, eso no, fue horrible, ¿sí? La presión. ¿Ya? Ahí me escucha Isabel. Sí, yo le escucho bien, es que es el teléfono que yo tengo que no se escucha bien, entonces me toca voltearlo para poder escuchar, pero no es el sonido que usted transmite, sino el sonido del teléfono. En todo es igual, en una llamada, en todo es igual. Bueno, entonces lo que quería era no tanto como pregunta, sino un aporte con al respecto de lo que decía la señora Herminia, lo del machismo. Eso se ha venido presentando en tantas cosas y gracias a Dios, gracias a todos los aportes que han hecho esas mujeres líderes en general, porque ya se ve mucha alcaldesa, ya se ve mucha, bueno, en todo, diputadas, en todo. Entonces, siempre pues fue como el machismo, imaginé que desde la iglesia, porque siempre era pues monseñor, las monjas no prácticamente eran un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que sí han avanzado mucho, se ha avanzado demasiado, porque ya hay presidentas, bueno, en fin, cantidad de cosas, y eso es muy importante, muy importante. Entonces, siempre fue como la mujer el sexo débil, que decían que era el sexo débil, pero pues eso es una gran mentira, porque la mujer tiene la responsabilidad del hogar, de sus hijos, de todo. Sí, ese es como el pilar, o sea, no es el hombre realmente, pues ahí disculpen los hombres, porque no es el hombre el que tiene pues como, que es como el sacerdote, como dice la iglesia, como dice la palabra de Dios también,
sino que es la mujer. La mujer aún estando enferma igual se levanta a atender a su familia, a trabajar, a hacer todas sus cosas. Entonces es muy bueno y me parece muy interesante todo lo que están haciendo y de verdad, Jenny, que me siento tan orgullosa de habernos conocido de tantos años y de verdad que me alegro de decir que la conozco y soy su amiga. Me encanta. Gracias, Isabel. Ay, mire que también estábamos hablando de una fundación que yo miré algo, era una fundación de algo de niñas y desde chiquitas, porque como a nosotras nos criaron y nos criaron con el cuento de que nosotras teníamos que ser madres y teníamos que ser esposas y teníamos que ser, y es una fundación que desde chiquitas cogen las niñas y le dicen, venga, es que usted no es para esto, ¿sí? O sea, es para que, y eso me parece tan chévere porque desde pequeñitas las empoderan a que no es que ellas tengan que ser madres, sino que ellas tienen, sí, está bien que lo hagan, pero no, o sea, no solamente a eso. Gracias, Isabel. ¿Alguien tiene algo más que decir? Hoy la mujer aquí son las mayorías. 5 contra 3. Contra 3 no estamos peleando porque yo estaría con esos 3. A ver, no estamos peleando, mi Mauricio. Pero mira lo que dice Isabel y es a lo que les estaba hablando ahorita. Eso tiene que ver con la menstruación, con el cuerpo de la mujer. Herminia, Jenny, Herminia, aquí iba a decir que está viendo la palabra tan urgida. El micrófono, Dorita. Se me olvida. Sí. Se me olvida. Pero bueno, es verdad, quería decir eso, porque de verdad que Mauricio y Gabriel son compañeros, amigos que tienen, o sea, yo los llamo adelantados. Cuando por su forma de expresión, por su forma de mirarnos a nosotras, ¿sí? De vernos como mujeres iguales o equitativamente, no sé, bueno, a mí eso, sino vernos de tú a tú. Pienso que eso es es muy importante, y no solamente Gabriel y Mauricio, hay varios, hoy no están, desafortunadamente, no los veo hoy que debían estar, porque que día estuvimos en una conversación y fueron muchas las opiniones donde se hablaba precisamente digamos como de la responsabilidad que tienen cada uno de los hombres en este tema, porque este tema no es de nosotras las mujeres, es un tema social, es un tema que le compete al mundo entero, porque si no nos damos cuenta de que eso no nos lleva a ningún Pereira, como dirían, ¿cierto? O sea, de estar unos allá, es decir, ese patriarcado en el que nos han metido, no nos sirve, no nos sirve, no sirve a la sociedad, para el desarrollo de la sociedad. Entonces, o sea, hoy estamos en este equipo, este grupo que estamos acá, estamos de tú a tú, diría yo. Y me alegra que estemos de tú a tú, que seamos gente que estamos pensando en crecer, en progresar, en ver nuestra sociedad mucho más, en una escala mucho más alta. Era eso lo que quería decir y de nuevo decirle a Jenny que me alegra mucho verla, que me alegra, le he oído en sus debates y la acompañamos, estamos acompañándola en todo. Eso era. Gracias, Herminia. Jenny, te invito a que haga un cierre magistral a este tema tan importante. Bueno, Mauricio, usted no me hizo ninguna pregunta, ¿no, Mauricio? La pregunta mía entonces la va a hacer. Jenny, le quedan muy bonitos los audífonos.
Ah, No, está chévere. no, Además, mentira, la pregunta mía es, ¿cómo una muchacha que fue criada en el campo, en la zona rural, ahora que está en la ciudad, ha cambiado mucho de una plástica, es plástica, ha cambiado mucho? plástica. Pues la verdad no sé qué me quiso decir con el tema plástica, pero digamos que eh, lo que yo les digo, para mí lo más importante ha sido reconocer, porque pues digamos que no siempre lo tuve, reconocer mi cuerpo y mi territorio. Mi primer territorio es mi cuerpo, pero mi segundo territorio es el Caquetá, ¿sí? Y eso es lo que he hecho con los jóvenes, por ejemplo, y es lo que eh, con Isabel, ella de una otra manera también manifiesta. Y es lo que queremos transformar. Y nosotras las mujeres, Mauricio, Gabriel, Herminia, Almícar, nunca escuché a Almícar, Consuelo, hemos logrado mujeres de forma pasiva, si me hago entender, nuestras manifestaciones, y todo esto nosotros lo hemos venido haciendo como lo estamos haciendo ahora. Y cuando inició el reconocimiento de mi cuerpo y de mi bello Caquetá, a mí algunos me criticaban y me decían, ay Jenny, pero es que usted no sale, porque no, yo no conozco, yo aquí no conozco sino a Bogotá, Neiva, algunos pueblitos del Huila. Pero cuando yo inicié ese proceso, yo quería conocer, era todo mi Caquetá, ¿sí? Todos los 16 municipios, así fuera en la cabecera municipal, pero quería conocer era el Caquetá. Yo les decía a los chicos, por ejemplo, me iba para el sur y yo les decía, ¿cuántos municipios tiene el Caquetá y quién me los nombra? Y casi que no sabían. ¿Cuántos ríos tiene el Caquetá? ¿Cuáles están al sur y cuáles están al norte? Y los chicos no sabían. Y hoy en día uno inclusive, personas en la universidad, inclusive personas ejerciendo cargos políticos, cargos públicos y no saben. ¿Cómo hacen entonces pues para tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, para mí es tan importante que vuelvo ahorita, Mauricio, a lo que les decía, con el tema de los docentes. Yo les decía a los docentes, ¿por qué no le enseñamos a los niños y a las niñas que tienen un cuerpo, que es lo más valioso? Así el cuerpo no sea perfecto, porque es que el cuerpo no quiere decir si a mí me faltan mis piernas, me faltan mis manos, si me falta una orejita, si me falta... Es mi cuerpo, es hace poquito, pero es mi cuerpo, ¿sí? Para que desde ahí, porque a mí me ocurre eso, desde ahí nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos grandes capacidades, muchas capacidades. Y una de esas, como nosotras las mujeres nos gusta escuchar tanto, entonces, a través de... Y lo otro es leer mucho, Mauricio, leer muchísimo. A mí, digamos que se me facilita mucho el tema social porque cuando mi padre era militante del M19, creo que se llamaba así, ustedes normalmente utilizaban muchas revistas, ¿sí? En blanco y negro. Había unas que la coyuntura, no sé qué, que bueno, eso salían un poco de cosas. Y yo me leía todo eso y tenía por ahí unos 4 o 5 años, yo recuerdo mucho. O sea, apenas inicié a leer bueno, no, 4 o 5 no, digamos que 7 o 8 años. Yo leía muchísimo esas revistas y entonces cuando veo temas de administración pública, yo soy muy apasionada por la administración pública y por los temas sociales porque pues desde niña las leía y como él las llevaba siempre, cuando no llevaba más yo volvía y leía la misma, o sea, siempre estaba leyendo como estaba como en el mismo espacio. Y pues hoy en día ustedes están, mire, yo siento que la vida depende de qué, de mi cuerpo, de mi territorio y de lo político. A mí yo lo veo así, no sé por qué. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es lo que yo defiendo, mi territorio y en lo político es donde tomo decisiones, que además lo político tiene que ver con mi cuerpo. Mi cuerpo es político, iniciemos por ahí. ¿Sí? Para terminar, Mauricio, y dejarles las espiguitas para que ustedes me inviten otra próxima vez. El tema de la menstruación. A mi amiga Isabel. A nosotras nos han dicho que la menstruación nos dura 3 días, ¿cierto? Y pare como de contar que eso es feo, que es sucio, que no sé qué, que no se debe dejar. Bueno, eso tiene una cantidad de cosas.
pero nunca nos han dicho que es un ciclo natural del cuerpo. Y dentro de ese ciclo natural del cuerpo, para Vea. quienes todavía tenemos esto, hay días entre el 1 y 14. Del 1 al 3 estamos presentando el sangrado, ¿cierto? O a veces hasta el 5 días. Pero por allá hay un 14 día que se llama la ovulación. Esos días a nosotros que nos han dicho, ¿quién me quiere contestar? Cuando usted está Ahí ovulando, se ¿qué puede pasa? quedar embarazada, ¿Algo más les han dicho? que ahí queda embarazada. Gabriel, ¿usted qué Eso les le puede enseñaba a quedar. sus hijas en ese día, por ejemplo? Bueno, realmente, no, muy curioso porque yo he sido más parco para hablar del tema porque de pronto mi papá era muy libre para hablar de la sexualidad. Entonces yo nunca tuve como tantos tabúes y yo siempre hablo como del sexo así y más la mujer se ha entendido con la hija. Pero yo nunca he tenido como restricciones con el tema, pues hablar de la sexualidad, ni le he puesto, pues, alguna vez sí recuerdo que a un amigo le dije yo, me esa menstruación, esa sangre mala, y me dice, ¿cómo así que la sangre mala? No es una sangre mala, eso es sangre normal. Y yo no sabía, pues era como un prejuicio que Es tenía. hierro. Pero sí, pero no he tenido prejuicios, pues, con respecto a lo sexual, ¿no? Porque desde niño he sido muy libre, muy independiente, mi Pero papá era Gabriel, muy tú abierto. sabes que, o sea, a nosotras nos han dicho lo que dijo Consuelo y estoy totalmente segura porque fue lo que me enseñó mi bisabuela, mi mamá y todo el mundo. Eh, Cuando, digamos, yo en mi época a mí nadie me contó cómo era bien el cuento. Pero su merced o Mauricio han tenido la experiencia de decirle algo más aparte de que de ese día 14 usted inicia un proceso de ovulación. ¿Qué más puede ocurrir? ¿No? Que puede quedar en embarazo, pero nunca tuve como ese prejuicio con la hija. Pues tengo una hija y un hijo, ya varón, ya están adultos, pero no sé, pues como hablaba de la sexualidad y las cosas, yo les decía, piense bien, mire lo que pasa, mire, pues incluso yo fui, en ese sí fue de pronto como durito de alguna manera, porque yo le decía a la hija, no la dejo tener novio hasta que no tenga 18 años, y le voy a sustentar, ¿por qué? Porque yo no quiero que usted empiece a sufrir a destiempo y a pasar por una cantidad de cosas, aunque uno sabe que ellas tienen sus relaciones normales, con amiguitos, su noviecito, y uno, pero entonces le ponía ese parámetro para que entrara como, yo le decía, en un estado de madurez y de conocimiento y de compromiso real cuando se meta en una relación afectiva. Pero no, tuvo pues cantidades de novios y ese mundo de gallinazos detrás, pues, pero normal, nunca fui Salió como pinta el papá entonces. celoso ni... Entonces no sé, lo manejé como una manera tan libre que nunca le dije cuidado la embaraza, no eso, le decía no, piense y mire, sí les mostraba películas. Recuerdo mucho una Cristina F, particularmente, que pasa una niña que se convierte en drogadicta y todo un proceso, me parecía muy dramático. Entonces, como siempre se ha generado acá mucha discusión, mucha polémica intelectual, entre comillas, pues, por decirlo de alguna manera, pero sí, son todos muy pensantes, entonces no he tenido como esa inquietud. Desde niña he sido más bien madura, entonces no tuve como que llegar a ese punto de cuidado, vea, después de tal día la embarazo. No, no. Bueno, entonces para todos y todas, voy a dejarles una inquietud, un datico nomás pequeñito. Resulta que ese día que nos han dicho que, ojo, porque usted puede quedar embarazada, pues hay muchas mujeres que no tienen pareja y hay otras que no les interesa tener y otras que no les interesa tener. Resulta que ese día el cuerpo se pone lindo, activo, usted está toda activa, usted quiere hacer cosas porque está ovulando, su cuerpo está produciendo, eso está bonito, ustedes se dan cuenta y las uñas cambian, el pelo se pone brillante. Resulta que es el día de emprender. Es cuando nosotras las mujeres en el proceso de ovulación son los días que debemos emprender lo que nos gusta hacer. Si usted va a trabajar sobre un proyecto, trabaje 2 o 3 días en su proceso de ovulación. Mire, es así. Eso no nos lo han enseñado. Solo nos dijeron que podíamos ser mamá y paré de contar. Pero eso le cambia y le transforma la vida a cualquier niña, cualquier joven y a cualquier mujer. Y yo sé por ahí le estoy respondiendo a lo que me dice Mauricio, que por qué una mujer creció en el campo y por qué hoy en día. Porque ese reconocimiento que tenemos y eso que no le hemos dicho a las mujeres y a los hombres. Es más,
Les dejo otro dato a ustedes hombres que tienen pareja. No hay peor cosa que usted esté en sus días y ustedes estén por ahí buscando. Porque uno no quiere nada, uno está irritado, uno está cansado, ¿sí? Y eso ha tenido problemas serios, de separaciones, de violencia, pero no nos han dicho eso. Hay varias cositas ahí, entre hombres y mujeres, que si conociéramos, pues, es que la menstruación eso es para las mujeres. Vaya usted la mamá y hable con la niña. En una experiencia que tuve en una vereda, cuando yo cité a los padres, o sea, a los hombres, a los papás de las niñas y de los niños, a hablarles de la menstruación, eso no, ellos dijeron, muchos dijeron, no, pues que venga la mamá, que ella es la que necesita saber. Yo le dije, no, es usted. La primera vez iban así como, recuerdo que llegaron como 7, la segunda llegaron 14, y ya después no querían irse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tiene que ver, hombres y mujeres tienen mucho que ver con ese proceso. Entonces, les dejo el dato para que desde algún momento, es más, tiene que ver también, hay una relación muy importante, no sé si ustedes han, Jenny, se me va a apagar el teléfono. Bueno. Vamos a terminar. Algún momento de su vida, y algo, adiós. El ciclo de la luna, ¿sí? Luna llena, luna menguante, ¿sí? El ciclo de la mujer es muy, digamos, tiene mucha relación con ese ciclo, es casi que parecido. Entonces hay varias cosas ahí que debemos saber y conocer. Con eso a ustedes los hombres se les facilita más la convivencia con sus hijas, con sus esposas, con las mujeres de la casa, ¿sí? En algún momento cuando uno está frente a un tema de estos procesos, donde hay hombres que sí les han infundido ese tema machista, eso de, bueno, diputada, ¿y cuándo a favor de nosotros? Y les digo yo, esto que estamos haciendo le puede salvar la vida y a su hermano. Entonces, esto nos ayuda a transformar, porque es que ellas están en una brecha muy extensa y cualquiera que generemos alguna acción a fin de fortalecerlas, de acompañarlas, nos va a ayudar no solamente a ellas, porque cuando hablamos de mujeres y más en la zona rural estamos hablando de una familia. O sea, la mujer no se le reconoce, pero en sí es la que hace la familia, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por el espacio. No sé si Gabriel me iba a decir algo más. Muchas gracias, de verdad muy contenta. Para mí, a mí no me interesa que hayan habido 20, 30, no. Si son 3, 4 personas que me escuchan, para mí es como si lo hubiesen, porque sé que detrás de ustedes hay una familia muy grande y que podemos dar un mensaje bien importante. Sí, no, yo lo que quería decir era una cosita ahí, pues que cuando estabas hablando del tema, lo que pasa es que alguna vez tuve la suerte de conocer a Florence Thomas en unas charlas que estuvo dictando acá en Medellín, en la Biblioteca Pública Piloto, y ella hacía unas cosas que me parecían, que me marcaron mucho. O sea, que cuando un hombre y una mujer hablan de un mismo tema, en realidad están hablando de dos cosas distintas, porque cada uno tiene una percepción. Y decía una cosa también que me parecía muy tenaz, que decía, el hombre no sabe la profundidad de lo que penetra. Y otro factor que dice, la mujer solamente, pues, el hombre y la mujer son dos secretos, y la mujer entrega el secreto solamente cuando es amada, de resto se cierra, entonces no hay posibilidad de entrar allá. Y yo toda la vida argumentaba eso, yo le decía a la gente, mire, yo trato de escuchar mucho y de tratar de entender porque a mí me educaron como un hombre, mi papá me decía, coma de todo lo que atraviese, y a la hermana le decía, mucho cuidado, ¿sí o no? Aunque de alguna manera él fue muy libre, en un momento llegué y dice, no, es que lo mejor que hay es el sexo, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, cuando uno ha crecido sin unos tabúes, sin unos problemas, uno aprende de pronto como a escuchar. Y Florence Thomas en particular, pues ella es una feminista, no sé si la conocen, ella es una francesa, fue profesora de la Universidad Nacional de Bogotá, y muy tenaz, muy tesa, me parecía muy profunda lo que manejaba. Y es eso, o sea, que más allá de la relación física y social, cultural que se plantea, hay una cosa que es el afecto y es la conexión intelectual, psicoafectiva,
pues son otros elementos que marcan mucho también lo que estamos viviendo hoy en día. Obviamente la gente en el común, como viven, es de pronto sometido a todo eso que estaba planteando ahora y que quería pues como dejar lo religioso, sobre todo con las tendencias fundamentalistas cristianas evangélicas particularmente, y no sé las otras, pues no las conozco tan a fondo, pero me parece que son como las más radicales, que eso marca mucho esa parte del machismo y eso lo extraen de la Biblia y toda esa carreta. Entonces, por eso es importante como estar ahí todo el tiempo, pues, en esa conversación, en esa interacción, en ese cuento. De todas maneras, feliz noche, pues, muchas gracias, muy amable, fue muy interesante y ahí estamos. Gracias, Gabriel. Ese tema sí que es importante con lo que usted dice, de que a los hombres comas de todo lo que encuentren, porque eso tiene un misterio, ¿sabes? Eso tiene la unión de los cuerpos, eso tiene mucho que ver. Y por más de que pronto no lo revisemos así, mira, por eso casi siempre los hombres, digamos, entre los 40, 50, de pronto antes que se alimentaban mejor, no tanto, pero ahora ya tienen problemas de erección, por ejemplo, y no se han dado cuenta que ha tenido que verse estado con muchas mujeres, porque es que eso de la penetración y todo eso tiene que ver con la temperatura de los cuerpos, es bien interesante y no es así. Yo creo que inclusive les ha causado grandes problemas, desafortunadamente, que después pagan las consecuencias cuando ya están más grandecitos. Entonces sí, ayudémonos a dar un buen mensaje. Yo como les digo, no sé el tema del feminismo, yo soy muy aislada al concepto. Yo solamente crecí en un espacio rural donde considero que hay que darle más reconocimiento a las mujeres en todo ese ejercicio que hacen. Que nosotras tenemos que iniciar por reconocernos, por reconocer los territorios. ¿Sí? Yo creo que, vuelvo y les digo, los docentes hicieran eso, o así fuera la educación, sería mucho más fácil, habrían más personas, no sé, actuando de otra manera diferente, porque a los niños hay que ayudarles a despertar son las capacidades. Y yo estuve en un espacio donde los niños no salían al frente, ellos no hablaban, les daba miedo exponer, ellos no. Entonces un niño, ¿cómo lo califican así? De hecho a mí me pasó también, a mí me mataban los nervios, pero era por temas de que no tenía quien me acompañara quizás, ¿no? Y después yo inicié un proceso con ellos a que salieran ya al frente. Llegaron donde hay niños solos, uno sabe que son solo niños campesinos que van en boticas y mejor dicho, y decirle, ¿quiénes son campesinos acá? A los niños darles pena, por ejemplo, reconocerse como campesinos. ¿Quiénes son negros? ¿Cuántos son de la comunidad afro? Y no, por ellos se escondían enterrados. Los indígenas, ¿sí? Entonces, ninguno quería ser indígena. Y ya al final ellos inclusive reconocerse y decir en público, yo soy negro, me siento orgulloso, o las niñas, me siento orgullosa de mi pelo, ¿sí? Porque tenían el pelo pues como las negras. Entonces, y yo decirles, bueno, Mauricio, para finalizar, ¿qué me ha traído donde estoy y qué sé que me va a llevar muy lejos? Que no se me olvida de dónde soy. Les presento a mi nieta. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, divina! Maite. Yo solo tengo una hija, tiene 16 años, pero a mí me fascinan los niños. ¡Qué linda! Es preciosa, es preciosa. ¡Ay, qué linda! Está con el abuelo. Yo quería añadir algo. Están chochos. No, yo estoy loca. No, pues estoy me loca imagino. con mi nieta. Y ya era hora, mi hija tiene 32 años, ya era hora de que me hiciera abuela. A mí también, creo que bueno, yo quería decir algo, ¿no? Y es que volvemos otra vez, yo pienso que todos estos problemas de feminismo o no feminismo, o machismo o no machismo, gracias Dorita, yo pienso que todo esto es educación, es educación. Yo tuve la fortuna de crecer en un matriarcado. Mi papá era una madre,
Mi papá era una madre, y mi mamá era la que manejaba todo. Entonces yo nunca tuve el problema de que si el machismo o el feminismo, nunca me sentí discriminada, ¿sí? Yo siempre escogí con quién me acostaba, con quién no me acostaba, ¿sí? Yo siempre fui dueña de mi cuerpo y fui de mis actos y de mis cosas. Por eso cuando tú dices que las mujeres es por el oído, yo no creo, porque yo escuchaba y si no se me daba la gana, no. O sea, para mí No, pues exactamente es eso. no importa la carreta que me digan a mí, ¿sí? Es lo que yo decida, lo que yo me doy a valer, lo que yo soy, ¿sí? Por la educación que yo tuve. Entonces, ¿y cómo manejé yo mis relaciones? Es más, cuando mis hijas se desarrollaron, el primero que supo fue el papá, no yo. Se fueron primero con el papá. O sea, es como yo he manejado estas relaciones o como yo he vivido. Entonces, para mí el feminismo no es que digan las o ellas, no. Para mí el feminismo es el valor desde que uno nace que se le está dando como mujer. Para mí feminismo no es que el hombre no me colabore. A mí me encanta que me corran la silla, me encanta que me abran la puerta, me encanta, y eso no deja de que yo sea una mujer valiosa y una mujer que me dé el valor a respetar. En los trabajos que yo tuve, mientras estuve en Colombia, siempre fui muy líder en lo que desarrollé. Participé de la constituyente de tú a tú con todos. Participé en el Consejo Nacional Electoral de tú a tú con todos. Participé en el noticiero del M19, la MPM, y era una de las que más jodía y, o sea, era de tú a tú. O sea, siempre me he dado yo el puesto que yo he querido. Me he dado a respetar como yo he querido. Y me he impuesto como, antes soy, como buena veleña que soy, ahí sí como Dorita Santanderiana, como buena veleña que soy muy jodida. Y me doy el puesto que yo me merezco. Y esa es la educación que tenemos que darle a todas las mujeres y a todos los hombres. Porque es que también hay hombres discriminados y hay hombres maltratados. No es solamente la mujer la maltratada, también hay hombres. Entonces, es la educación. El problema es educación. Sí, así es. No, de acuerdo. La violencia no le sirve a ninguno, ni a los hombres ni a las mujeres. Pero mira que está tu ejemplo, ¿no? Su merced quizás no hubiese tenido a tu mamita así, pues de pronto sería, digamos, otra forma de haber visto la vida. Por eso digo yo, tuve la fortuna, ¿no? Tuve la fortuna de crecer en un matriarcado. Mauricio, ¿vas a decir algo? Que yo soy uno de los maltratados. Ay, pobrecito. Bueno, yo voy a dejarlos porque voy a ir a jugar con mi nieta. No, venga, no, ya para cerrar. Gracias, Consuelo. Jenny, muchas gracias por tu aporte a esta escuela y tenerlo seguro que te tengo ya planillado para otro día ya. Gracias, Mauricio, muy amables. Dios gracias. Les bendiga. Me alegra nuevamente verles. Muchas gracias. Me llenan de mucha Feliz energía. noche. Gracias, Gabriel, Herminia, Almílcar de Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Consuelo de Estados Unidos y yo de la ciudad más bonita de Colombia, la sucursal del cielo. Ah, sí, es la más bonita después de Medellín. No, ya voy a llegar a ver qué tan bonita es. Después de la capital dulce de Santander. No, la mejor es Florencia, Caquetá. Como dice el dicho, Cali es Cali, lo demás es pura loma. Bueno, yo soy de la loma. Tienen que conocer para poder decir, oiga. Que ni se asomen por Medellín porque quedan aquí todos. Tenemos un río donde vamos a hacer almuerzo de olla. De olla. En Fragüita. Bueno, de todas maneras vamos. Sí, por eso nos tornamos. Quedan invitadas. Compañero, muchas gracias por asistir. Lo esperamos entre 8 días
Muchas gracias. Gracias. El tema entre 8 días es un espacio pedagógico con la Comisión de la Verdad. Van a acompañarlos gente de la comisión que nos quiere contar sobre qué es la comisión, qué han hecho y cómo van muchas averiguaciones que ellos han empezado a hacer. ¿Me entendieron? Listo, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Bueno, chao, chao. Dios les bendiga. Chao. Igualmente, chao.